6:35 a.m, tía. No, Jorge, preocupada. Muy preocupada con todo esto que está pasando, este orden público, por Dios, todos. Y hablábamos al comienzo con don Álvaro y con don Pedro del nuevo ministro de Defensa. Definitivamente va a ser civil, se retira. Muy lo pispo. anunció hoy. Muy pispo. Muy cierto, muy sí, bien, señor, 52 años de experiencia. Que le de hombre con ese uniforme. Sí. Con muchos retos, ¿no, Silvia? Muchos retos, Jorge y oyentes, pues el general Pedro Sánchez ya pidió su retiro de la Fuerza Aérea Colombiana para asumir la tarea que le encomendó el presidente Gustavo Petro, ser el nuevo ministro de Defensa de Colombia. Sin embargo, mientras avanzan todos los trámites administrativos, pues ya se empieza a hablar sobre cuáles van a ser los principales retos que va a tener el primer militar en ocupar ese cargo en los últimos 33 años en Colombia. Retos de orden público muy complejos. La grave expansión de los grupos ilegales que, según cifras de la Defensoría, Jorge y oyentes, tienen injerencia en el 73% de los municipios de Colombia. Felipe García tiene los detalles. Uno de los principales desafíos que enfrentará el próximo ministro de Defensa, el general Pedro Sánchez, quien pidió finalmente su baja hoy para asumir el cargo, será la grave crisis de seguridad en la región del Catatumbo, en el nororiente del país. Una crisis que ya completa más de un mes y que ha dejado más de 50.000 personas desplazadas. Desde enero, los constantes enfrentamientos entre las disidencias de las FARC y el ELN convirtieron a esta zona en un foco de violencia, lo que requiere una estrategia urgente y efectiva para contener la situación. La mano amable y la mano fuerte, la zanahoria y el garrote. Es una combinación de ambas y a eso se denomina poder inteligente. Ahí es donde está la habilidad del estratega, de saber balancear y combinar. El objetivo es claro: proteger la vida, proteger a Colombia. Pero no solo allí, también la escalada de violencia en el Chocó por la presencia de grupos criminales que se disputan las rentas del narcotráfico, la extorsión y el secuestro, y que tienen también confinadas a miles de familias. Esto sumado también a la crisis en Arauca, donde han sido secuestrados 4 soldados del ejército en las últimas horas, y también el avance de las disidencias de las FARC en el departamento del Cauca, puntualmente en el Cañón del Micay y el corregimiento del Plateado en el municipio de Argelia. Que la defensa nacional no tiene color político, que la defensa nacional es de un sentido patriota, que si se desvía para algún lado la defensa nacional por pensamientos políticos, simplemente se fractura la democracia y se debilita nuestro Estado. Además, el general Sánchez, una vez asuma como ministro, tendrá bajo su responsabilidad la lucha contra el narcotráfico y el fortalecimiento de la inteligencia militar. Todos estos aspectos fundamentales para garantizar la estabilidad en otras regiones del país, donde los grupos armados continúan expandiendo su influencia. Tía. Vamos a preguntarle entonces a don Álvaro y a don Pedro. Don Pedro, ¿cierto? Primero él. Sí. En medio de la escalada terrorista en el país, ¿cuáles son los retos del nuevo ministro de Defensa? Hágame el favor. A ver, tía, yo creo que uno de los retos del señor ministro Pedro Sánchez es sincerarse con el país y decirle qué puede lograr y qué no, porque hay tantos problemas y tantas expectativas que de pronto no le va a alcanzar el tiempo al señor ministro de Defensa Sánchez para alcanzar a calmar tanto los problemas como las expectativas. A veces en el sector público muchas personas llegan pensando que ese cargo no tiene una fecha de vencimiento y resulta que les queda 1 año y medio para resolver muchos problemas. El primer punto sería muy importante que el ministro se tomara el tiempo necesario para sincerarse con el país y decir qué se puede lograr y qué no de todas las intenciones del gobierno que comenzó ya hace 2 años y medio. Lo segundo, a mí me parece que tiene que mandar un mensaje interno para que todas las fuerzas, cada una de las armas que componen nuestra fuerza pública, comiencen a trabajar unificadas y con un criterio de resolver los problemas. Yo creo que como él viene de adentro, eso le puede ayudar mucho y puede tener una interlocución interesante tanto con la tropa como con el señor presidente de la República, para que haya una unidad entre lo que quiere políticamente el presidente y las operaciones del ejército. Yo dejaría esos 2 para mí
que son vitales. Sincerarse, qué puede hacer y qué no puede hacer integrarse en este tiempo y unificar que los lidere. Todas las armas para lograr... Mire cómo se refirió Pedro, el ministro Pedro. Sí, señor. Mire cómo se refirió Pedro Viveros, el ministro Pedro, hoy, señor, frente a sus comandantes. Nace, dijo, me formaron, me educaron, me regañaron. Ya comienza ¿sí a mandar un mensaje Está bien, de unificación. y se va a retirar. Son comandantes y tienen más experiencia. Pero seguramente, si lidera, lo pueden lograr. Es que hay que dar esa oportunidad también. No, por eso yo creo que tiene tiempo, tiene la ascendencia, pero creo yo, Jorge, con lo que dije al principio, y creo que lo he repetido ya 3 veces con esta, sincerarse con lo que puede lograr, Jorge, porque las expectativas en Colombia y los problemas son muy grandes en materia de seguridad y defensa. Gracias, la misma pregunta para don Álvaro. ¿Qué retos tiene el nuevo ministro de Defensa con esta escalada terrorista, don Álvaro? Pues muchos, pero fundamentalmente mostrar algún tipo de avances. Obviamente terminar este conflicto es muy difícil, llevamos 60 años en eso, 60 años fracasando. Lo único que ha funcionado es golpear a las guerrillas para llevarlas a la mesa de negociación. Pero solo la presión militar no ha servido, pero es absolutamente necesaria. Necesitamos éxitos militares, eso es difícil de medir, pero hay fórmulas, con presencia en territorio y sacada de ilegales de unos territorios, con golpes a cabecillas. Si somos sinceros, hace muchos años en Colombia no vemos grandes éxitos militares, muchos años. Los éxitos que veíamos eran fundamentalmente a través de bombardeos. El ministro es de la Fuerza Aérea, a campamentos donde caían cabecillas, y eso resultó efectivo porque eso arrodilló a las FARC y los llevó a la mesa de negociación. No achicó demasiado las FARC porque llegaron allá con más de 10.000 combatientes, pero políticamente los doblegó. Pero el reto más importante, yo creo, es entender la nueva realidad del conflicto, porque antes lo que había eran unas guerrillas politizadas que enfrentaban el Estado para tratar de llegar al poder. Ahora no hay eso. Realmente al Estado no lo combaten directamente mucho. El grueso de la actividad violenta se da entre grupos ilegales, entre ellos mismos. Y para el ejército manejar eso es muy difícil, porque cómo entrar, cómo quedar en la mitad del fuego, cómo reducir eso. Y hemos pasado, se sabe, pues de un conflicto muy ideologizado a uno muy criminal y narcotizado, como lo de México. Pero la verdad es que Colombia no ha podido hacer esa transición del modelo anterior de guerra de guerrillas a este, porque ni siquiera sabemos muy claro cómo es este. Está la complejidad del tema de Venezuela. Entonces se necesita una nueva estrategia para explicarle al país y sobre todo pedir resultados. Nuestros héroes son muy aplaudidos por el país, pero necesitamos resultados. Hace muchos años no hay resultados. Que cogieron al jefe del Clan del Golfo. Generalmente eso es información que consigue la DEA y le dice a la policía: llegue allá. Eso no son grandes éxitos militares. Necesitamos resultados, hacer menos política, echar menos culpa. Es cierto que para las fuerzas militares era muy difícil con esta estrategia de paz total del gobierno y esos ceses al fuego que complicaron mucho la actividad operacional. Pero eso está llegando a su fin. El gobierno está prácticamente cerrando por hechos y por decisiones ese tema. Entonces el general tiene las manos libres para que actúe. Nadie lo va a frenar para que demostremos resultados, pero que también mantenga los avances que se logró con el ministro anterior. Malo en resultados operacionales, pero hay que reconocerle que combatió muy a fondo la corrupción, que es un problema muy serio en ese sector, e hizo respetar los derechos humanos, que también era un problema muy serio de muchos años.